Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con, parece mentira, recién me demoré unos minutos porque había un medio de comunicación, con el 6º año de la Cátedra Abierta de Violencia de Género. Pensar que con las compañeras de la red local, hace 6 años nos teníamos temor por lo menos en dos cosas. Una era si el lugar no nos iba a quedar demasiado grande y pensábamos en Rondó 29. Y la otra era si los temas nos iban a alcanzar. Bueno, claramente el tiempo ha demostrado, ha saldado estas dos dudas que teníamos, a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer. Así que estamos muy contentos de poder inaugurar esta 6ª edición. Como les comentaba, este es un espacio que fue construido por la universidad, pero fundamentalmente que esto haya crecido a lo largo de estos años tiene que ver con la participación y la construcción como protagonista de la Red Local de Violencia de Género. A ellas el agradecimiento por el trabajo consecuente, comprometido, que ha posibilitado que hoy nos encontremos acá y que acá se visibiliza en esto, pero que acompañan un montón de acciones concretas para cambiar la realidad en cuanto a violencia de género nos sigue afectando a la sociedad. Muchas veces silenciosamente, cada una desde su espacio. Me parece que vale la pena, hoy un poco Perla se los transmitía, es un espacio lamentablemente inédito, que no ocurre en otras ciudades, que no ocurre en otros lugares, y nosotros tenemos el placer de no solo de poder trabajar conjuntamente con ellas, sino que laboren con nosotros día a día en la ciudad. Como les decía, el interés de la cátedra a lo largo de estos años se ha ido incrementando. Esto lo escribía ayer, hasta ayer había 680 inscriptos, hoy hay 720, está bien que es para todos los encuentros, pero nos sigue sorprendiendo la cantidad de inscriptos y cómo se van sumando actores. Agradecemos a todos ustedes que participen de este espacio, de esta idea, que tiene la intención de hacer foco sobre una problemática que estuvo muchísimos años invisibilizada y que hoy es parte de la agenda social y que, por supuesto, estos espacios intentan que sea parte también de las políticas públicas. A medida que crece el interés en el tema, también se profundiza un cambio cultural que creemos estrictamente necesario para no empoderar, sino reconocerles a las mujeres sus derechos y para darles el espacio para que se desarrollen en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Y me parece que celebro también la participación de hombres, nos cuesta, pero este cambio cultural lo tenemos que construir entre todos y por eso nosotros insistimos que este es un espacio para todos y todas. La universidad, como entidad educadora y formadora, tiene entre sus objetivos formar profesionales con compromiso social, atentos a las demandas de la sociedad y a la realidad que nos circunda. La universidad es una institución en contexto y es por eso que esta actividad tiene desde el inicio la participación de jóvenes de distintas carreras que seguramente van a recibir su título con un aprendizaje diferente en esta materia. Obviamente, digamos, nosotros consideramos que las cuestiones vinculadas al género debe ser transversal a todas las formaciones. Todos debemos formarnos con perspectiva de género para poder ejercer nuestras profesiones de esa manera. En este lapso hemos visto con beneplácito cómo profesionales de distintas áreas participan de las charlas, cómo se han realizado capacitaciones externas y cómo estas iniciativas se han replicado dentro y fuera de la ciudad. También cómo la sociedad se une a las marchas y a la lucha de los movimientos para prevenir el maltrato. En el ámbito universitario también se han promovido proyectos de extensión y voluntariado del que participan docentes, no docentes y estudiantes vinculados a temáticas de géneros. Sin embargo, a estas cuestiones positivas vemos como contracara
que seguimos llorando la muerte de mujeres, niñas y jóvenes casi todos los días. Y vemos cómo lamentablemente se sigue incrementando los casos de denuncia y casos de vejaciones extremas. El promedio de las mujeres asesinadas en el país sigue casi intacto, y es más, en los últimos tiempos se ha visto aún femicidios y maltratos con más saña. Es una cuenta pendiente y por esto es tan necesario seguir sosteniendo estos espacios. Los datos se repiten año a año con patrones, como decía, inamovibles. Los asesinos son en su mayoría sus parejas y sus exparejas de las víctimas, y los femicidios ocurren en la mayoría de los casos, más del 50%, en las casas donde viven las mujeres. Esto afecta no solamente a las mujeres, sino que los femicidios, por ejemplo, han dejado en estos últimos tiempos a 3.378 niños sin sus padres, el 66% de ellos menores de edad. Como las estadísticas permiten hacer seguimientos de casos, pudo establecerse la frecuencia y la duración de las agresiones. El 23,8% de las mujeres dijo que su maltrato duró más de 10 años y el 40,5% entre 1 y 5 años. La mayor parte de los actos de violencia fueron psicológicos, seguidos por los físicos. Y las denuncias previas con restricción no fueron escuchadas, siendo el aspecto más reclamado para ser revertido. Sin embargo, hoy, como decíamos, vemos que el tema se ha instalado en la agenda social y en la agenda política, y lo celebramos. Hoy vemos cómo se puede discutir el aborto en el Congreso de la Nación. La discusión de estas temáticas en los ámbitos legislativos, en este caso, o en los medios de comunicación, tiene que ver con una lucha colectiva de años. No es la decisión de un funcionario, de un gobierno, sino es la lucha de muchas mujeres que durante décadas han puesto el cuerpo para que lleguemos a estas discusiones. Me parece que nosotros la responsabilidad es seguir generando y acompañando esa lucha día a día. En distintos ámbitos, como decía, esto forma parte de la agenda. De hecho, uno ve hoy la Feria del Libro 2018 en Buenos Aires y los tres principales temas son el fútbol, la filosofía y el feminismo. El boom de la cuestión hizo que las editoriales priorizaran a las autoras y que los textos con contenido relacionado tuvieran prioridad en la Feria del Libro 2018. Son solamente datos, pero sirven para marcar el contexto en el cual estamos. Ayer en la capital federal, 1.000 juezas de 78 países pidieron que haya más mujeres en cargo de los poderes judiciales del mundo para tener más justicia. Esto se hizo al participar en la apertura de la 14ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. La visibilización de la situación de la mujer implica un compromiso, dejar de ser espectador para ser partícipes y buscar respuestas y soluciones. Las cifras siguen indicando a nivel mundial que 1 de cada 3 mujeres puede sufrir abuso y violencia. Abogamos a que víctimas y especialistas responsables encuentren en esta cátedra un espacio de contención y concientización para abordar las soluciones en conjunto. Les agradezco nuevamente que nos sigan acompañando, les agradezco nuevamente a las compañeras e integrantes de la Cátedra Abierta de la Red Local de Violencia de Género que hacen posible este espacio. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en la 7ª edición. Es cierto y comparto el sentir de Claudio cuando comenzamos a programar la 7ª Cátedra Abierta de Violencia de Género. Como ustedes saben, o a lo mejor no saben, la red local está integrada por organizaciones no gubernamentales y organizaciones estatales que asisten directamente a las personas que atraviesan situaciones de violencia. Está conformada por la ONG El Nido de Bahía Blanca, que asiste la violencia en el ámbito familiar,
por la ONG Creer Sí, que asiste a víctimas de abuso sexual, víctimas infanto-juvenil, por La Misión, que es otra ONG que trabaja en distintas temáticas sociales, incluyendo la violencia de género, por la Comisaría de la Mujer y la Familia, por los juzgados de familia número 2 y 3 de Bahía Blanca, por la Fiscalía Departamental a través del Centro de Asistencia a Víctimas y de la Oficina de Violencia de Género, por la Secretaría de Salud de la Municipalidad, por la Defensoría Departamental a través de la Oficina que asiste a víctimas de violencia de género, y de alguna manera somos quienes, luego de recepcionada la denuncia en la Comisaría de la Mujer, somos las organizaciones que nos ponemos en movimiento para poder escuchar, asistir a las personas que atraviesan situaciones de violencia o las acompañamos en la consulta para poder tomar la decisión o las acompañamos después de haber realizado la denuncia. Este año la cátedra se planteó distintas temáticas que se aproximan a la complejidad de lo que es la violencia de género. En el día de hoy tenemos como invitada a quien está coordinando la CONSAVIG, que después nos va a explicar bien en qué consiste, es la doctora Perla Prigozhin. Luego, en el segundo encuentro, cuando ustedes vean el programa publicado por la Secretaría de Cultura y la red local a través de las redes sociales, el 17 de mayo tenemos la participación de Leonora Ardanaz, es docente de nuestra universidad, del Departamento de Humanidades, ya en otra oportunidad nos ha acompañado, proviene de la disciplina de la historia y de alguna manera va a describir la lucha de las mujeres por sus derechos. El 31 de mayo vamos a desarrollar el tema diversidad sexual y diversidad familiar, las nuevas conformaciones familiares, a cargo del licenciado Diego Borisonic, que es el encargado de la Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 7 de junio invitamos a integrantes de la ONG que está trabajando en la ciudad de Buenos Aires sobre el acoso callejero, el acoso en espacios públicos. El 14 de junio tenemos la participación de la doctora Claudia Perugino sobre las víctimas contra las violencias, que trabaja en ese programa dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 21 de junio tenemos la participación de la filósofa y epistemóloga Esther Díaz, que nos va a hablar sobre la sexualidad no tiene fecha de vencimiento, mujer, sexo, amor y violencia. El 28 de junio nos van a acompañar integrantes de la ONG ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que realizaron una investigación muy interesante el año pasado con relación al derecho del cuidado en el ámbito laboral. Y en el primer cuatrimestre cerramos la cátedra el 5 de julio con la participación de Mirta Shalom, autora de La Polaca, que a ella la entrevistamos y acordamos su participación junto con la ONG Bahía contra la Trata, y nos pareció interesante abordar este tema dentro de este espacio, así que Mirta Shalom nos va a acompañar en el último encuentro del primer cuatrimestre de la cátedra, que se va a realizar el 5 de julio. Y hoy quiero presentar a Perla Prigozhin,
hace pocas horas que nos conocemos personalmente, ha tenido reuniones, ha sido una jornada muy intensa con integrantes de la red local de violencia de género, con integrantes del Consejo Local de Mujeres también, intercambiando nuestra experiencia, nuestros espacios laborales, recibiendo su orientación, sus sugerencias, sus propuestas de trabajo. Realmente fue poco el tiempo que hemos tenido, pero ha sido muy intenso, muy enriquecedor. Perla, además de ser una persona muy cálida, muy trabajadora, muy comprometida con la temática de género. Lo mismo decía mamá. Ella es abogada, se desempeña actualmente como coordinadora de la CONSAVIC, Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia del Género. Fue creada en el 2011 a partir de la ley 26485, ya después nos va a explicar mejor. Previamente fue directora nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas en el Consejo Nacional de las Mujeres. En dicho organismo estuvo a cargo de la coordinación del proceso reglamentario de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fue redactora de numerosos proyectos legislativos presentados en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. Entre ellos se pueden mencionar la actual Ley 1044 de la Ciudad de Buenos Aires sobre interrupción de embarazos incompatibles con la vida, la Ley Nacional 26.130 de contracepción quirúrgica y el único proyecto que alcanzó dictamen favorable en la Cámara de Diputados de la Nación, reglamentando el aborto no punible. En el ámbito privado fue letrada, patrocinante en el caso que estableció la doctrina Tanus, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de enero del 2001, referido a la interrupción de un embarazo anencefálico. Eso es. Así que bueno, muy agradecidos la universidad y la red a la participación de Perla y los dejo con ella para que tenga su espacio de disertación. Gracias. No, gracias a vos por acompañarnos. Besito, Claudio. Hola, ¿cómo les va? Voy a tratar de no caerme con este mantel porque hago ruido cuando me caigo. ¿Cómo están? Con ustedes no nos habíamos visto, es decir, no habían visualizado que tengo un anillo con piedra violeta que hace juego con la falda y la remerita. Lo pensé todo. Bueno, yo voy a hablar de pie, porque de los derechos de las mujeres lo hago así, como un homenaje a la... ¿Quién estuvo? Aranguren? No, ¿no? Como un homenaje a las mujeres que han luchado y luchan para que estos derechos se conviertan en normas. Tengo un auxiliar a bordo que va a pasar las diapositivas. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Y cómo se escucha? Porque les voy a hacer una confesión. Yo tengo algo neurológico, una enfermedad. Eviten huir porque no es contagiosa. Es como mamá y papá no tenían bienes, me lo dejaron como herencia. Toda mi familia tiene esto, pero se les mueve la mano, a uno se le mueve un poco la cabeza, y a mí, que soy conferenciante de feminismo, que me mandó el patriarcado en la laringe. Con lo cual,
después de un año de profunda depresión, porque se había despertado esto, así estamos mucho mejor, mucho mejor. Digo, después de sentirme muy mal, porque dije, no voy más a dar una charla, es una vergüenza. El marido de una feminista amiga tucumana, que la verdad no sé cómo es como abogado, pero de alcohol entiende cualquier cantidad, me dijo, ¿por qué? Porque yo notaba que cuando tomaba vino disminuía el temblor. Entonces le digo, pero escúchame, Marco, yo no puedo a las 8:30 de la mañana a saludar y darle un beso a una gobernadora con baranda a Totín, ¿no? Entonces me dice, pero déjame pensar. Ya sé, vodka, que no tiene ni olor ni sabor. Vodka. Se lo mezclas con el café con leche a la mañana en el hotel. Les confieso que vino mucho, pero vodka no había probado nunca. Con lo cual ensayé primero en mi casa para ver cuál era la dosis que tenía que tomar, como para poder hablar con menos temblor y sin pasar papelones, porque podía llegar a ser catastrófico. Habitualmente uso tacos, imagínense borracha. Bueno, empecé a pasearme con el vodka, son 3 tragos. Con 3 tragos, que les digo, me da un calor, porque estoy menopáusica, encima el alcohol, mamita. Pero bueno, cuando noté que en el hotel me miraban raro con la petaca, que yo pasé el vodka a un frasquito de Victoria's Secret. Entonces ahora sospecho que me van a meter en un neuropsiquiátrico porque pensarán que le tiro perfume, pero bueno, la cuestión es que disminuye el temblor. Así que, en principio, yo lo que les propongo un trato, y es tratar de decir cosas inteligentes como para que ustedes puedan prestar más atención a qué es lo que digo que a cómo lo digo. ¿Acordamos así? Entonces voy con el temblor y voy con el femenino. Voy a hablar en femenino, yo hablo en femenino y les pido a los varones que están acá de onda que se sientan amorosamente incluidos en este femenino, como nosotras nos estamos sintiendo incluidas en el masculino desde el fondo de la historia, y un poco para vengarnos, ¿no? Porque bien, poquito podría ser. Aclarados los puntos, vamos al tema para el que me convocaron, que se vincula con la violencia obstétrica. Lo primero que quiero resaltar es que la violencia obstétrica es violencia de género. Y con eso sería, me levanto los hombros, vamos a hacer un pacto. Cuando yo haga así, vos pasás, ahí está. No lo ensayamos, porque la conocí acá. Así que, si es violencia de género, que para nuestra ley implica violencia contra las mujeres, ¿de qué hablamos? Porque vieron que en los medios, periodistas, no periodistas, conductoras, no, todos hablan de violencia de género y todas hablan de violencia de género y dicen cada pavada en nombre de la violencia de género. Hablan de la violencia de género contra los varones, por ejemplo. Doctora, usted discrimina, porque los hombres también somos víctimas de violencia de género. No son víctimas. Esto de pelearse por ser víctima es berreta, ¿no? Francamente. Tienen todo el marco normativo, también quieren ser víctimas de violencia de género. Muchachos, otro día les cuento por qué
conseguimos ponerle a la ley el nombre que tiene. Por ahí se los cuento hoy, no sé, según cómo está la voz. Pero lo que importa es que nuestra ley habla, como recién lo señaló Nora, de protegernos integralmente. ¿Para qué? Para prevenir, sancionar y erradicar. A ver, como una utopía. Me acerco 2 pasos y se aleja 2 pasos, pero hacia allá vamos. Digo, prevenir, sancionar y erradicar, ¿qué? ¿La violencia de género? No, dice la violencia contra las mujeres. Específicamente dice contra las mujeres, en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ahora, cuando mencionemos la ley, vamos a ver si es tan arbitrario. Esto de que subo y bajo cambia el sonido, ¿no? ¿No? Qué bien. Bueno, entonces, violencia de género, ¿a qué nos referimos? Y esto lo deben haber visto, seguramente, pero lo vamos a refrescar. Obviamente es una conducta. Che, si yo me paseo y hago sombra sobre mi propio power, ¿alguien se enoja? Porque quiero ver por allí también, así. En cualquier momento me hago bolsa contra el piso con esta cosa grácil que tengo. Bueno, decía entonces, es una conducta sin ninguna duda dirigida desde un hombre hacia una mujer o desde un equipo u organización hacia una mujer. Y lo que por supuesto afecta su calidad de vida, su de ella, la calidad de vida de la mujer. Pero lo que caracteriza a la violencia de género de otras violencias que sufrimos las mujeres es la asimetría de poder sobre la que se sustenta. Esto que ustedes escuchan que dicen, y le pasó por el solo hecho de ser mujer, esto. Si vamos caminando por la calle, vamos con nuestra cartera y pasa un motochorro. ¿En Bahía hay motochorros? Ah, yo pensé que solo en Cava teníamos. Bueno, y pasa un motochorro y nos quita la cartera, aunque nos caigamos al piso, supongamos. ¿Es violencia de género? No. Nos están afanando. Digo, a ver, es un robo porque hubo violencia en las cosas, pero no es violencia de género, porque si hubiera sido un hombre el que lleva un maletín, ese motochorro le hubiera arrebatado el maletín. No nos pasó por ser mujeres. En cambio, si nos violan y nos matan, o si matan a uno de nuestros hijos para que aprendamos la lección y para quemarnos la vida dejándonos vivas, entre comillas, eso es por el hecho de ser mujer, porque nadie fantasea que matando a un hijo destruyen a un hombre. A nosotras sí, lo fantasean. Tal vez los hombres se destruyan también, pero no está en el imaginario del patriarcado. Para arruinarnos la vida, para matarnos, a nosotras nos matan el hijo, por ejemplo. Y eso se llama femicidio vinculado, pero es motivo de otra charla si alguna vez me porto bien y la cátedra me vuelve a invitar. Entonces, dentro de esta violencia contra las mujeres está la violencia obstétrica. ¿Cómo? Estuvimos mencionando la Ley Nacional de Protección Integral que se sancionó en el 2009, la reglamentamos en el 2010, es hermosa la reglamentación,
No es porque, no, en serio, está bien hecha. Tiene vigencia en todas las provincias y no requiere adhesión. Voy a contarles por qué el nombre de la ley. No lo iba a contar porque se va a hacer largo, pero cuando se aburran, ustedes bostezan y me miran fijo. Yo ya sé que digo fin y terminamos. Se venía trabajando en la Cámara de Diputados la violencia, el tema de violencia contra nosotras, y los diputados de la Comisión de Justicia, cuando tuvimos el texto más o menos diseñado, después, bueno, se trabajó en el Senado, el planteo era que se llamara Ley de Protección Integral contra la Violencia Familiar. Y no era esta nuestra idea. Nuestra idea era visibilizar a las víctimas de esa violencia familiar, esencialmente. Pero no por esto que decía antes de, a ver, che, vos sos víctima. No, vos no sos víctima. No es esto. Es que solo visibilizando a la víctima pueden existir políticas públicas o medidas judiciales pertinentes para ponerle fin a la violencia. Y entonces nos remitimos estadísticamente a quienes eran víctimas de la violencia familiar. Y el 85% éramos mujeres. 85%. Cada 100, 85 mujeres. ¿Y el otro 15% eran varones? No. De ese 15%, un 70% son niñas y niños. Es decir, que varones, entre varones, personas de la tercera edad, vieron que las leyes de violencia familiar protegen o tienden a proteger a todo el grupo familiar, conviviente o no conviviente, bueno. Entonces, ¿cómo atrás de la violencia familiar quedábamos una vez más, como en el lenguaje, invisibilizadas las mujeres? Por eso la pelea por el nombre, por eso el nombre, y por eso digo, es cierto, hay hombres que son víctimas de violencia, pero no de género. Puede ser violencia familiar, si fue en el ámbito familiar, y hay leyes que los protegen. Hemos dejado vigentes las leyes de violencia familiar de todas las provincias. La 26485 no derogó ninguna. Puede ser violencia laboral, si fue en el trabajo, y está protegida por la ley de contrato de trabajo, según sea. Puede ser violencia institucional, pero no es violencia de género. ¿Por qué hay que discutir y forzar una forma de violencia cuando están todas las otras? Entonces, la ley 26485 trae o define tipos y modalidades de violencias. Para pensar en los tipos, imaginémonos las mujeres. Y vamos a darnos cuenta que tenemos un físico, una psique, un sexo. No es necesario que lo señale, ¿no? Más o menos se imaginan. Un sexo, un patrimonio y una representación interna del mundo, un modo de ver el mundo. Cuando esa conducta de la que hablamos afecta el físico, la psique, el sexo, la representación interna del mundo o el patrimonio de la mujer, se incurre en algunos de esos tipos de violencias. Acuérdense, nosotras, los tipos de violencia. Pero nosotras no estamos acá clavadas en un solo lugar
durante todo el desarrollo de nuestra vida, sino que estamos en distintos ámbitos y nos llevamos el físico, la psique, el sexo, el patrimonio y la representación interna del mundo al ámbito familiar, al ámbito laboral, institucional, ahí lo tienen, de la libertad reproductiva, mediática y al ámbito obstétrico. Entonces, estamos en condiciones de decir ya a esta altura, creo, que la violencia obstétrica es una modalidad de la violencia de género. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Se escucha un bárbaro, a ver. No, en serio, ¿se entiende o lo encaramos de otro modo? ¿Querés pasar? Vieron que frente a situaciones de violencia, cuando una le pregunta a la víctima, indefectiblemente, cualquiera sea el tipo de violencia, ¿qué querés? O vos qué decís o qué pedís, qué necesitas, la respuesta siempre es justicia. Quiero justicia, quiero que se haga justicia. Y tienen razón. Pero para que haya justicia, tiene que haber una dimensión normativa, es decir, tiene que haber leyes que digan que determinadas conductas configuran derechos y tiene que haber infraestructuras suficientes como para que esos derechos se conviertan en vida cotidiana. Calculen si será importante la violencia obstétrica y relevante para la sociedad, que además nos ordena la maternidad como mandato. Una dice, esto acá, me pongo en paréntesis y digo, la pucha. Desde que nací escuché que la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Que hay que ser madre, porque si una no es madre, algo está pasando. Mira, no te elige un hombre, no deben poder. Nadie piensa que una mujer pueda decidir no ser madre. ¿Y qué va a hacer? Y el día de mañana será mañana, digo yo. Me parece que está muy sobrevalorada la maternidad en el patriarcado. Pero bueno, a lo que voy es que por un lado nos pasa esto, después si nos embarazamos nos prohíben el aborto, pero si nos embarazamos, cumplimos, nos enamoramos o no, bueno, no importa. Pero estamos con un señor, tenemos relaciones sexuales, quedamos embarazadas y al momento de parir nos pasan cosas terribles, algunas de las cuales registramos como violentas, otras nos producen molestia, pero no tenemos claro si es porque somos muy susceptibles, si porque la verdad que estamos mal acostumbradas, con lo cual encima que estamos molestas nos genera todo un cuestionamiento interno de por qué me pasa a mí esto si yo escucho a las demás y la verdad que lo mejor que les pudo pasar es ir a parir y tener a su niño o niña. Cuanto más invisibilizada está una situación, yo sostengo que más leyes la regulan. Cuando algo se respeta desde la primer norma, no te hace falta sacar otra que refuerce y otra y otra. Miren, para la violencia obstétrica, hizo falta primero una ley de parto respetado, que dijera cómo había que tratar a las mujeres al momento del preparto, parto y posparto. Como evidentemente
esto no se cumplía y la fantasía que había en diputados, y me consta porque yo estaba en la Cámara de Diputados en esa época, era que porque, bueno, en realidad con la ley de parto respetado estábamos como sobrevaluando el rol de la mujer como paciente y no teníamos en cuenta los varones, que también tienen una situación de vulnerabilidad, porque se escucha cada cosa en la Cámara de Diputados, que te digo, es un entrenamiento para la paciencia. Bueno, entonces salió la Ley de los Derechos del Paciente. Pero francamente la violencia obstétrica sigue siendo una realidad hoy. Y se habla de ella desde el 2013. ¿Y por qué? ¿Por qué no se habla desde que el mundo es mundo, desde la primera vez que existió violencia obstétrica? Porque no tenía nombre. Lo que no se nombra no existe. Lo dicen los filósofos, ¿vieron? No existe lo que no se nombra. También lo dice la Biblia cuando dice, y el verbo se hizo carne, es decir, habla de algo, ponele un nombre, llámalo. Esto es violencia obstétrica. Y se corporiza y empiezan los medios y aparece la necesidad de reparación de eso que se vivía como un raye más de las mujeres a las que nunca se las deja conforme con nada. Porque es así, que somos raras, somos raras. Y un poco histéricas y bastante mentirosas. Por eso, cada vez que nos violan, deberíamos tener un escribano levantando un acta notarial abajo de la cama o al costado de la vía, según sea. Si no, no te resististe lo suficiente, así que seguramente fue con consentimiento. Tiene que haber un escribano que diga, se quiere resistir, se nota que se está resistiendo, pero no puede porque el tipo es gordo y grandote y la está haciendo pelota contra una pared. Ay, ¿nunca se te ocurrió meter un escribano en la cartera? Decir la verdad, si ustedes usan de todo en la cartera. Escúchame, mala onda, ¿viste? Hacerle difícil las cosas a la justicia, es eso. Bueno, ahora sin ironía, digo, hizo falta nombrarla y entonces apareció la 26485 que dijo, eso se llama violencia obstétrica. Esto que está ahí abajo y que me da hasta vergüenza nombrarlo, es una ley de la dictadura de Onganía, que es la ley nacional. ¿No querés venir? ¿Ves? ¿Seguro? Si no, después me decís tu mail y te mando el power. Lo digo en serio. No tengo ningún problema. A quien lo quiera me lo pide. ¿Dónde está? La 17132. Ley de ejercicio de la medicina y actividades conexas o de colaboración, no me acuerdo el nombre. Esa es la ley que viene a contrapuntear a la ley de los derechos del paciente, ¿no? Esto tiene que ver con los equipos de salud y obviamente la ley de derechos del paciente con nosotras y nosotros en situación de pasar por un efector de salud. Vamos primero a la primera cronológicamente, que fue la ley de parto respetado. Honestamente, está fenómena que esté. Gracias por haber sancionado la ley de parto respetado, pero era necesaria. Era necesario que una ley dijese. Bueno, ya me estoy adelantando para variar. Vamos a contar que esta ley está subtitulada No
finjan demencia, porque se aplica en todos los ámbitos de la salud, no es solo en el ámbito público. Se aplica en el ámbito público, en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito privado. Así, en todos los ámbitos. Si alguna planteó hablar de parto respetado en alguna clínica, en algún lugar, ya habrá escuchado ella o alguna amiga que le dijeran, acá no se habla de parto respetado, nosotras respetamos a todo el mundo. Por lo menos eso dicen algunas de las denuncias que llegan a la CONSABIG. Entonces, establece que el ámbito de aplicación es así, de esta NOSAFAS, establece derechos para las mujeres, algunos para la cría, y así de rebote al grupo familiar que tiene que ver con el bienestar de la mujer y la cría. Y además, y lo remarco porque en muchísimos lugares dicen, ¿y la CONSABIG cuándo va a elaborar sanciones contra la violencia obstétrica? Y entonces yo contesto, ¿alguien inventa el calefón que ya está inventado? No. Hay sanciones contra la violencia obstétrica. Son las sanciones que la ley de parto respetado llama falta grave. ¿En dónde? En la ley de ejercicio de la medicina y actividades colaborativas. No es tan difícil. A nosotras, las que hemos transitado por el ámbito del derecho, nos contaron que las normas se articulan y se analizan en conjunto, con lo cual, pensando en el conjunto de leyes que reglamentan o regulan la violencia obstétrica, fácil se llega a esto sin ser coordinadora de la CONSABIG. Lo que a mí me importa es detenerme en los derechos, que es lo que más desconocemos nosotras, las mujeres. ¿Vemos los derechos? El fundamental, y del que se desprende todos los demás, es reconocer que las dueñas del parto somos nosotras. Somos las protagonistas del parto. ¿Y esto qué significa? ¿Que lo podemos vender, alquilar? No. Significa que tenemos derecho a ser informadas de todo lo que se nos hace, tenidas en cuenta en nuestras opiniones, que tenemos que ser, por supuesto, respetadas, no haría ni falta decirlo, y tratadas como personas sanas. No estamos enfermas, estamos pariendo, no es lo mismo. Podemos decidir, todo lo que yo estoy diciendo es en tanto y en cuanto, es decir, en tanto y en cuanto el binomio madre, hijo o hija estén bien, estén dentro del acontecer normal del preparto, parto o posparto. Obvio que si se presenta nunca sé bien la diferencia entre urgencia y emergencia, pero una situación imprevista que pone en riesgo algunas de las dos partes del binomio, bueno, obviamente que no van a estar consultando, se le dirá, vamos a hacer una cesárea ya por tal cosa. Y después el equipo de salud será responsable de la decisión que tomó. Pero, digo, está sana, tiene derecho a algo que es, cuando yo lo leí, pero ¿por qué no me enteré antes de parir a mis dos hijos y mi hija? Bueno, está bien, los parí antes del 2004, ¿no? Que fue el año de sanción de esta norma, pero yo ya tenía el derecho. Esta norma vino a reconocerlo en todo caso.
¿Vieron? Hace falta la dimensión normativa para después poder exigir. Es decir, con la ley no alcanza, porque después del 2004 se siguió incurriendo en violencia obstétrica. Con la ley no alcanza, pero sin la ley no se puede. Esto yo lo veo en casi todos los casos, para no decir en todos. Entonces, tenemos el derecho a elegir el lugar y la forma en que queremos parir. Es decir, si queremos deambular o estar quietitas, sentadas o acostadas durante el preparto, obvio, no vamos a estar deambulando al momento de la expulsión. Pobre pendejo o pendeja queda ahí, hay que agarrar con cordón y todo. Pero digo, podemos entonces deambular, podemos elegir la posición si queremos parir en forma vertical, horizontal. Hay, digamos, las mujeres, según sus pertenencias culturales, eligen distintas formas para parir. Y la verdad que lo pasan bien con las formas que eligen. A mí, de pronto, anécdotas que me cuentan de mujeres que han hecho todo su trabajo de parto sentadas como en la posición del loto, arriba de una camilla, amacándose hacia adelante y hacia atrás. No me parece que yo podría o que yo hubiese podido hacer mis trabajos de parto así. Pero obviamente ella parió 3 hijos de ese modo, así que le resultó. Es sabio el cuerpo, además que trae saberes aprendidos que ni siquiera tenemos noción que están en nosotras, ¿no? Hablé de la posición. Tiene derecho a pedir analgesia y no vale aguanta un cachito, gordita, que ya falta tan poco. Estoy hablando de analgesia, no estoy hablando de anestesia. ¿Quién mide el dolor de la mujer si no es la mujer? ¿Cuánto es un poquito para la que está sintiendo dolor? Si pide analgesia, tiene que haber analgesia, excepto que haya alguna contraindicación que la ponga en riesgo a ella o a la cría. No escuché nunca, pero tengo amigas obstetras que nunca me dijeron que en esta parte tenía que hacer alguna salvedad en especial. Y tiene derecho a elegir ser acompañada por una persona de su confianza. Su pareja varón, su pareja mujer, su amiga, su mamá, su vecina, su vecino. Bueno, no lo escuché eso hasta ahora, pero digo, en tren de ser amplia, seámoslo, ¿no? Y que vaya el vecino y chao. Y bueno, la gente tiene vecinos agradables. Así que, che, si quieren pueden aplaudir, así yo tomo agua. Ya está. No pido más, excepto que me dé mucha sed. Yo tenía un trato con el Auditorio de Concepción del Uruguay, porque no fue un trato explícito, pero les dije, ay, me siento muy inhibida, porque yo tengo una cosa de timidez de base. Digo, me siento muy... ¿No lo creen ustedes? Está bien. Pero porque yo vivo entrenándome, no, macana. Digo, la verdad que me siento inhibida de ir a tomar agua, qué sé yo. Aprovecho cuando ustedes aplauden. Entonces, cada vez que yo pasaba cerca de la mesa donde estaba el agua, creían que era porque quería agua y empezaban a aplaudir. Maravillosos, la verdad que maravillosos.
algo que consagra específicamente la reglamentación es la libertad de movimiento, porque esto de tener a la mujer que entre, diga buenas y le enchufen una vía sin explicarle nada, porque esa es la rutina en el efector, independientemente del Estado. Yo les cuento lo que a mí me han explicado obstetras a las que quiero mucho y a las que respeto mucho, pero no termino de comprar esto. Y es que conviene que esté puesta la vía porque en un caso de emergencia las venas se colapsan y no sé qué, y que me excede, realmente me excede. Si la evidencia científica dice que las mujeres pueden deambular, yo creo que no deberían tener la vía porque es una rutina en el efector. Más me suena a esto de repetir conductas ya establecidas. Les cuento un chiste, está muy aburrido. Había una pareja, se van de luna de miel. Cuando regresan de la luna de miel, ella lo espera la primera noche, la cena, lo espera con un asado al horno con papas. Y él estaba chocho. En este momento yo también, porque tengo hambre. Come como un desaforado y le dice: mi amor, buenísimo, te salió buenísimo, riquísimo. Ahora, la carne, ¿por qué la cortaste al medio? No sé, así lo hace mamá. Ah, bueno, le vamos a preguntar. Y ese domingo van a comer a lo de la suegra y entonces le dice: Clara, escúcheme, el otro día su hija adorada me hizo asado al horno con papas, salió buenísimo, es el plato de la familia, nene. Bueno, pero ella le cortó la carne al medio, por supuesto, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no sé, mi mamá no le cortaba la carne al medio. ¿Por qué hay que cortar la carne al medio? Bueno, así siempre lo hizo la nona. No puede, él ya no puede, la llama por teléfono a la nona y le dice: nona, vamos a hacerla corta. ¿Usted cuando hace asado al horno con papas, corta la carne al medio? Sí, mi hijito. Dice: ¿por qué? Porque la asadera es chica, hasta que no compre una más grande. A mí no sé por qué me parece que algunas prácticas médicas cortan la carne al medio, aunque la asadera sea grande, ¿se entiende? Pero no puedo censurar, puedo señalar por ahora, pero no me enojo con las y los profesionales de la salud. No me enojo porque yo he estado acá, desde las universidades, desde las facultades de medicina, de enfermería, de lo que sea vinculado con la salud. Los formo de este modo, más la residencia, más qué sé yo qué. Entonces yo he estado, no puedo ir y enojarme si no he recorrido el país planteando que hay que poner en cuestión algunas prácticas, porque no necesariamente están aceptadas universalmente como válidas. Y esto es lo que intento hacer en cada charla que doy, y este año la CONSAVIC va a trabajar con los colegios profesionales a partir de este año, porque los colegios profesionales son locales y tenemos, como dicen en televisión, a lo ancho y a lo largo de la Argentina, 24 provincias con colegios profesionales de cada especialidad. Así que si quiero alguna vez ver a mi pareja o ver a mi nieto, qué sé yo, no, esto es empezar, no va a terminar aquí.
Dentro de los derechos, además de la libertad de movimiento, es decir, de la asadera más grande, tiene derecho a tener contacto inmediato con él o la recién nacida. ¿Pasamos? Esa es la ley de parto respetado. La ley de derechos del paciente no me voy a detener, porque solo me interesa hacer un señalamiento a las congéneres que están aquí y que piensan embarazarse o que están embarazadas o que tienen una amiga o que son colegas mías y van a aconsejar, asesorar o patrocinar a congéneres y señalarles que dentro de la ley de los derechos de los pacientes existe el derecho a dar directivas anticipadas. Esto me importa, porque resulta que cuando una persona, un paciente, si quieren otro día discutimos si el término paciente nos gusta o nos disgusta, pero digo, nadie me ha contado que cuando presentó una directiva anticipada en el efector de salud, hombre o mujer, con firma certificada ante escribano y 2 testigos, le objetaron y le dijeron, no, nosotros te vamos a resucitar, no se lo objetaron. Entonces, cuando se habla, habrán escuchado hablar del plan de parto. ¿Alguien escuchó? ¿No? ¿No escucharon? Bueno, está muy en boga que las mujeres, antes de parir, un tiempo antes, le presenten a su obstetra un plan de parto, titulado así, plan de parto, en donde le cuentan más detalladamente o más específicamente cómo quiere ser tratada ella y su cría. En realidad es, desde mi óptica, en muchos casos, es sobreabundante porque está en la ley. No piden nada que esté por fuera de la ley, pero seguramente hay tanto incumplimiento respecto de la ley que sentirán que si entregan ese plan de parto y su obstetra lo recibe, hay como un compromiso especial que esto se va a respetar. Entonces, yo lo que propongo es cámbienle el título y no lo llamen plan de parto. Llámenlo directiva anticipada, háganlo con firma certificada por escribanos, que no puede ser muy caro, o si no, con testigos, y preséntenlo de ese modo. Es una sugerencia. Veamos qué pasa si no se respeta la 25.529. Ahora ya sabemos, se configura violencia obstétrica. ¿Y qué es la violencia obstétrica conforme a la Ley de Protección Integral? Imaginen 2 lados del mostrador, por decirlo así. Acá tienen al equipo de salud y acá tienen a una mujer en su proceso de preparto, parto o posparto. Y la vinculación entre ese equipo de salud, dije equipo, es decir, obstetra, obstétrica, enfermera, anestesista, administrativa o administrativo que lo recibió, mucama, camillero. Dije equipo de salud, ¿sí? Bueno, ¿qué vinculación hay entre ese equipo de salud y esta mujer en el momento del preparto, parto o posparto? Hay una conducta que puede implicar trato deshumanizado o exceso de medicalización o patologización. Suena así como que cuando lo decís es un destrabalengua, pero no es tan así, porque en verdad la violencia obstétrica
tiene un aspecto subjetivo que tiene que ver con el trato. Esto del trato deshumanizado pasa por el sujeto, por quien le dice, si te gustó el durazno, bancate la pelusa, o por quien le habla al otro o a la otra compañera del equipo que están atendiendo a la mujer y hablan entre ellas del casamiento al que fueron, de lo linda que estaba la novia, de lo rico que estaba la torta. Y la mujer y su pareja, hombre o mujer, están viviendo un momento que requiere de una intimidad y de un respeto especial, porque es un momento bisagra de su vida. Están teniendo una hija o un hijo. Entonces, esto del ninguneo que implica hablar de sus cosas como si allí no estuviera pasando nada, es un trato deshumanizado. Esto tiene que ver con la conducta del sujeto, como tiene que ver el no nombrarla, como si no se llamara Mirta, se llama Mami, aunque después nazca muerta la cría, se llama Mami, se llama Gordita. Fíjate en la historia clínica, se llama Mirta, nombrala. Hola, Mirta. Somos mujeres, somos potentes y estamos pariendo. No somos, bueno, a ver, chiquita. No, estamos pariendo, te quiero ver ahí. Es decir, hay un aspecto subjetivo, pero también hay un aspecto objetivo que no depende exclusivamente del equipo de salud. Esto es, si la infraestructura del efector de salud no posibilita que la mujer entre acompañada para la realización de la cesárea, porque tiene un quirófano en el que atienden a 4 personas al mismo tiempo, y si respetan el derecho de esta mujer a ser acompañada, vulneran el derecho de esta otra persona a su intimidad, lo que hace falta es adecuar la infraestructura. Hay violencia obstétrica, por supuesto, porque en realidad no debe postergarse un derecho porque no hay quirófano adecuado. Hay violencia obstétrica, pero no tiene que ver con el trato. Tiene que ver con que objetivamente no había disponibilidad para cumplir con la ley, o la mujer pide anestesia, analgesia o lo que sea, y le explican, mira, en el hospital tenemos un anestesista de guardia y está atendiendo los anestesistas, no sé si hay alguno acá o alguna, y ¿cómo? ¿Vos? No. Y me confirma si esto es cierto, pero me dijeron que el protocolo de las anestesistas impide, o mejor dicho, obliga a que el profesional o la profesional, desde que coloca la anestesia, se tiene que quedar durante todo el proceso al lado de la persona a quien anestesia hasta que se despierta y se termina. Entonces, es lógico, ¿cuántos anestesistas va a tener un hospital? Bueno, no sé. Habrá que apelar a la creatividad, a técnicos en anestesia que multipliquen al anestesista, a guardias pasivas, que lo llamen por teléfono. No sé, no tengo idea. Lo podemos pensar si nos sentamos y laburamos sobre el tema, y después hay voluntad política y administrativa de instrumentarlo. Pero es violencia obstétrica y es objetiva. No está el anestesista. No se está cumpliendo la ley. Es violencia obstétrica. Algo que me interesa destacar es la diferencia entre violencia obstétrica y mala praxis, porque se tiende a mezclar. Pueden darse en conjunto, pero no son lo mismo. La violencia obstétrica es estructural en el sistema de salud.
Todas las mujeres, en mayor o menor medida, por esto de la carne al medio, hemos sido víctimas de violencia obstétrica. La mala praxis es un error o impericia por parte de un o una profesional que es aislado, no tiene que ver con la estructura del sistema de salud. Y otra cosa que quiero diferenciar, y espero que todas lo registren, es la diferencia entre violencia obstétrica y violencia institucional. Existe una tendencia, una postura y en algunos casos una exacerbación de esta idea como para aumento del mercado de algunas personas, del mercado de trabajo, que piensan y sostienen que en las instituciones indefectiblemente se incurre en violencia. En cambio, en los domicilios no. Con lo cual parecería que solo pueden estar exceptuadas de violencia obstétrica las mujeres que tienen dinero para pagar un parto en casa. Primero que no es cierto, porque he recibido denuncias de violencia obstétrica en el domicilio, con lo cual no es identificable con la institución. Que en la institución es más común, obvio. Sí, también van a parir más mujeres. Ahora, como Estado y como mujer además, mi interés es que cese la violencia obstétrica en las instituciones, que es donde se atiende el 99, en serio, 99,1 o 2% de mis congéneres, de nuestras congéneres. Las otras, si quieren pagarse el parto domiciliario, la pileta con agua caliente, el saumerio y la música New Age, fenómeno, está todo bien, porque pueden, pero me interesa que todas estemos libres de violencia obstétrica. Y para eso trabajo, de ahí a que lo logre. Bueno, me voy a apurar porque esto ya se está tornando un embole, ¿no? Las circunstancias en los hechos que rodean la violencia obstétrica son, por un lado, las mujeres que en un gran número desconocen sus derechos y en otro porcentaje, por pertenecer a las clases populares, tienen como una postura de sumisión, de subordinación y como de agradecimiento porque la atienden gratis, con lo cual no hay protesta que se les cruce por la cabeza o no les parece mal, aunque lo padezcan, ir 3 o 4 horas antes al hospital para en algún momento ser atendidas, con la panza, con el chiquitito aparte. Esto se da. Y se da un personal de salud que con esta cuestión de repetir prácticas aprendidas y de repetir posicionamientos de supremacía frente al paciente o a la paciente, porque no se forma a los profesionales y a las profesionales de la salud con perspectiva de género y con empatía hacia quien viene a ser atendido. Se forma desde lo técnico, ¿no? Todo esto, bueno, imagínenlo atravesado por el sistema médico hegemónico y nos tenemos, como dicen los pibes, que pegar un corchazo. Bueno, entonces, frente a la violencia obstétrica, ¿alcanzaría con sancionar? Y la respuesta la pongo en la misma diapositiva, no. Es decir, lo que hay que hacer es, por un lado, desnaturalizar las prácticas violentas. Esto no está bien. Podemos llegar a un acuerdo y decir, bueno, este hospital no tiene la infraestructura. Bueno, ¿cuánto es el plazo que se pone la provincia o el municipio, según sea, o la clínica,
para adecuar la infraestructura al mandato de la ley. Ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema de los anestesistas? Es decir, una cosa es sancionar, que quedaría en la sanción a un o una profesional, a un o una efector de salud, y otra cosa es desnaturalizar la práctica y empoderar a las protagonistas, que somos nosotras. ¿Seguimos? Para eso, en la CONSAVIC armamos en el 2013 una mesa de trabajo con un objetivo que está allí clarito, como si yo supiera de qué se trata, que es generar el cambio social necesario para erradicar esas prácticas violentas, porque no pasa por hacer chachas en la colita. Es un cambio cultural en el que todas y todos tenemos una participación. Esa mesa de trabajo está integrada, la coordina la CONSAVIC y está integrada por la Superintendencia de Servicios de Salud, el INADI y el Ministerio de Salud a través de 2 programas, que son la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y la Dirección de Salud Sexual. Y nuestras acciones están vinculadas con este planteo inicial, es decir, trabajar con las mujeres para empoderarlas y desnaturalizar las prácticas con los equipos de salud, en la formación profesional, con organizaciones de la sociedad civil y con colegios profesionales que tienen poder sancionatorio sobre sus miembros. Ahora, para empoderar a las mujeres había que darles una vía que les permitiera decir, yo viví esto y no es justo, ¿qué vamos a hacer? Es decir, darle una vía de denuncia. Y para la denuncia armamos un instructivo y una carta de denuncia que están en la página web del Ministerio de Justicia. Ustedes entran a la página web, buscan temáticas y ahí van a encontrar a la CONSAVIC y van a poder descargar el formulario, llenarlo, y ahora vamos a ver hacer qué. Con ese formulario lo envían, mira qué canchera, hice tanto cosito, lo mandan a la CONSAVIC, que ahí está en el instructivo, y después nosotras, desde la CONSAVIC, lo derivamos al organismo que entendemos que es más pertinente para intervenir en ese caso, pero ellos siguen su protocolo en la sustanciación del proceso, pero nosotros mantenemos a través de la mesa de trabajo y por teléfono o personalmente o como sea, una supervisión de cómo se está tramitando esa denuncia. Esta es alguna estadística que relevamos en el 2017, en las cuales a mí me interesa marcar esta, para derribar un mito, que es en el ámbito privado estamos mejor. Miren las denuncias de violencia obstétrica y el 64% proviene del ámbito privado y de la seguridad social y el 36% del ámbito público. Bien puede ser por esto de que en el ámbito público van mujeres de pertenencia a las clases populares que todavía no hayan estallado frente al destrato, pero estos son los números fríos. No, esto es para mostrarles que todas las provincias. En el año 2011 constituí un grupo en Facebook que se llama La violencia de género le decimos basta. Lo hice porque la verdad que creo que hay que difundir los distintos tipos y modalidades de violencias
y al día de hoy son casi 23.000 las y los integrantes, pese a que yo no soy una rockstar, con lo cual debe ser que el tema le interesa a la mayoría de la población. Los invito, esta soy yo, ahí está mi mail, muchísimas gracias. Hola. Buenas. Yo tengo una consulta. Una denuncia que se canaliza a través de la Comisaría de la Mujer por violencia obstétrica. ¿Cómo en la Comisaría de la Mujer damos intervención? ¿A quién se la comunicamos? ¿Se le da intervención penal? ¿Se le da intervención juzgado de paz? ¿Se le da intervención a las entidades que usted decía? A ver, la violencia obstétrica es un ilícito porque está sancionado por la ley. Es un ilícito que no configura un delito, no está en el Código Penal, con lo cual el ámbito penal nada tiene que ver. En todo caso, si hubiese, yo propongo que lo deriven o a la... Acá hay un consejo local de mujeres que se puede ocupar de conectarse o con la CONSAVIG o con las defensorías zonales, porque la cuestión, como decíamos, no es sancionar. Les cuento, por ejemplo, mandamos una denuncia al INADI. El INADI hace todo un procedimiento, cita testigos, obviamente, convoca a la mujer, le corre traslado a la clínica, que cuando le llega una citación del INADI normalmente van, y después de todo ese proceso llega a una resolución y hace una recomendación y dice, ejemplo, tienen que incorporar el banquito de parto o pongan las lianas para que las mujeres se agarren al momento de parir o capaciten a su personal del área de neonatología, etcétera, etcétera. Esas recomendaciones, si son tenidas en cuenta por el efector, mucho mejor para todas y todos. Si no son tenidas en cuenta, el INADI patrocina a esa mujer, la asesora y después la patrocina gratuitamente en el ámbito judicial contra la clínica. Si acá, planteado esto, se encuentra un mecanismo de acción judicial que yo pienso que debería ser, no sé, acá hay fuero contencioso administrativo, supongo. Sí, los hospitales dependen, ¿no?, del municipio o de la provincia, con lo cual estamos frente a una competencia subjetiva en donde la mujer debería accionar contra el efector de salud. No sé si nos sirve a las mujeres o si nos sirve más la vía administrativa para ir cambiando la cultura, las prácticas. Hacer se puede hacer. Si nos es útil, yo no lo termino de ver, pero en la próxima charla lo revisamos. Pero está interesante tu pregunta, me gustó. Gracias. Bueno, hola. Gracias, Perla. Un solo comentario para tus futuras charlas, me permito hacer.
incluir dentro del destrato y de la violencia obstétrica, cosa que ya hemos conversado, el maltrato que reciben las mujeres cuando acuden a un postaborto. O sea, es violencia obstétrica. Por supuesto, pero como no quedó incluida en la charla, Lo que lo señalas me parece perfecto. Te hago el comentario por esto de, digamos, desde mujeres presas, como hemos tenido, por un aborto que ni siquiera se constató que fuera provocado. Bueno, a todos los casos, digamos. No, pero te puedo contar, Ketty, que hemos recibido una denuncia de una mujer de Santiago del Estero a la que le realizaron un legrado sin anestesia de eso iba a hablar. Para que aprenda. Exacto. Presumiendo que ella había intentado abortar con una comadrona o lo que fuese. Eso, yo me tengo que tratar de portar bien porque no puedo vivir armando despelote, pero realmente me lo digo cada vez que tengo ganas de salir, tirar todo. Bueno, eso es para aplicar la Convención contra la Tortura. ¿Cómo un legrado sin anestesia? Sí, Ketty, gracias. El maltrato en el post-aborto es violencia obstétrica. ¿Alguien más? ¿O nos cantamos la acá? Hola, yo quería preguntar qué acción o incidencia recomendabas ante la violencia obstétrica que representa el altísimo porcentaje de cesáreas en el ámbito privado. Ante un 80, 90, 100% de cesáreas. Estuviste sensacional. ¿Cómo era tu nombre? María Eugenia. ¿Cómo no me acuerdo si yo me llamo Perla Eugenia? Eugeniémonos. Es así tal cual. ¿Cuál es la...? Mirá, yo creo que denunciar y entrar a sancionar y... ahí sí, las recomendaciones tienen que ser fuertes y si joroban, bueno, porque por ejemplo, ¿se acuerdan esa torta que pusimos ahí del 64% de violencia en el ámbito privado y el 36% en el público? No solo es más en el privado que en el público, sino que son distintas las violencias. En el ámbito privado, de ese 64, un altísimo porcentaje es por la práctica de cesáreas innecesarias. Yo no sé, algunos me dicen que no es una cuestión económica, que el parto se cobra igual, la mayoría me dice que es una cuestión de tiempo, que así se puede programar y entonces el médico o la médica dice tal día, despacha la cosa en un ratito y se va a jugar al golf, pero me parece perverso, porque aparte me acuerdo en los casos de los embarazos anencefálicos, las 23 mujeres que yo patrociné después del caso Thanos, que los obstetras muy compungidos me decían, no, cesárea no, doctora, hagámosle una inducción, porque si no le comprometemos el futuro obstétrico, ¿por qué no va a parir usted un muerto? A ver, un anencéfalo, bueno, acá hay médicas que pueden decir lo que es, todas saben lo que es. Es un feto que se desarrolla todo, pero sin calota craneana. Por ende, sin cerebro, es un monstruo, a punto tal que en neonatología se sortean, a ver, el que pierde tiene que ir a asistir al parto de un anencéfalo. Son partos más complicados porque ¿con qué empuja? No hay calota craneana. Además, son embarazos que, como producto de la anomalía fetal, genera polidramnios, es decir, mucho líquido en las madres. Es una cosa de loco. Ahí estaban preocupados o preocupadas y no querían hacer cesárea. Y pretendían que una mujer pase por un preparto y un parto para parir un monstruo
que además a las pocas horas está muerto. Pero monstruo no por feo o no feo, por distinto. ¿Está? Bueno, no sé, por las cesáreas, no sé qué incidencia. Confieso, no sé. Porque es muy difícil denunciar o sancionar los casos individuales, pero... No tanto. Teniendo los números de profesionales de salud que operan 80, 90, 100% de los pacientes, ¿hay alguna acción colectiva que se pueda realizar? Pero vos estás diciendo, si el mismo profesional podemos probar que tiene un... Déjame pensarlo, me gusta, ¿eh? Porque en el caso individual es muy difícil probar que no fue necesaria. Sí, pero sí, teniendo claro. Estadísticas, qué sé yo, si la OMS dice máximo 10-15% y un 15 profesional de como salud máximo. tiene 80, 90 o 100, está operando a 6, 7 de cada 10 mujeres de algo que no tienen. Entonces, ahí sí incurriría en violencia obstétrica, pero también sería una mala praxis, ¿no? Y un abuso de medicalización o una patologización de un proceso estaría la natural. violencia obstétrica en el abuso de medicalización. Con respecto Está a lindo. porcentajes en instituciones o en estadísticas particulares, ¿hay algo que se pueda hacer o pensar qué se puede hacer desde ese lugar? Lo que pasa es que tendríamos que empezar a hacer relevamientos de profesional, no de efector. ¿Se entiende? Tendrían que coincidir en las denuncias la doctora López o el doctor López. Eso se puede llegar a hacer acá, por ejemplo. Desde la CONSAVIC, con todo el país, no sé, con pedir 40 o 50 personas más que me van a sacar. Pero es una idea magnífica, la vamos a laburar en la mesa de trabajo a ver cómo podemos encarar. Gracias.